Jóvenes de tercer semestre, muy buen día. Bienvenidos a su clase de Historia de México. Hoy iniciamos un nuevo tema. Este se llama el proceso de independencia de México. Vamos a ver sus causas internas y también sus causas externas que van a dar origen a este proceso. La clase pasada hablábamos acerca de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, así como de la Revolución Francesa. En su momento se explicaron cómo influenciaron tanto en la forma de pensar como el hecho de llevar a cabo un movimiento armado en contra de la corona española. Veremos en esta clase entonces los antecedentes internos. A principios del siglo XIX, la Nueva España era la colonia más próspera que tenía España. Comprendía un territorio que superaba los 7 millones de kilómetros cuadrados y tenía una población de más de 6 millones de habitantes. Sin embargo, la mayor parte de las riquezas se generaba en el campo, en el comercio y las minas, de los cuales eran propietarios los grandes hacendados que eran españoles peninsulares. Había una desigualdad social increíble. Había gente con mucho dinero, que generalmente eran los españoles peninsulares, algunos criollos, y obviamente estaban los indígenas y las demás castas que realmente estaban demasiado pobres. Vamos entonces a ver que surge algo que se llama el nacionalismo criollo. Este es un movimiento cultural que se va a caracterizar por el sentido de pertenencia y de conciencia de los criollos de que ellos son americanos. Recuerden que los criollos, al ser hijos de españoles, pero su pecado, por decirlo de una forma, era haber nacido en América, por lo tanto eran considerados españoles de segunda clase. Pero eso les daba una ventaja frente a las demás castas. Ellos tenían acceso a educación, no solamente aquí en la colonia o en las colonias americanas, sino que también tenían la posibilidad de ir a Europa para estudiar. Y ello traía como consecuencia no solamente que supieran leer y escribir y tuvieran acceso a cierto tipo de literatura, sino principalmente a diferentes formas de pensar. Veían cómo había sucedido en Francia este movimiento y obviamente también el de la independencia de las colonias. Y esto va a traer como consecuencia que regresen a la Nueva España y comiencen con una aspiración, hacerse de el gobierno de las decisiones de la Nueva España. Los problemas económicos de Nueva Hispania fue víctima del monopolio de la corona, ya que la corona siempre subordinó a la Nueva España, no solamente políticamente, sino en el comercio. Había muchas limitantes para producir cierto tipo de productos en la Nueva España. Obviamente ello era con la intención de que se compraran los productos que traían de Europa. No sé si recuerden o hayan visto alguna tienda que dice ultramarinos. De ahí viene esa idea, porque obviamente venía de ultramar. Y esos productos pues no estaban al alcance de cualquier persona, ya que eran obviamente extremadamente caros y les daban cierto caché a ciertas personas. Entonces, esto va a comenzar a traer obviamente problemas económicos en el desarrollo de la Nueva España. De la misma manera y de forma también errónea, la corona española estableció una política equivocada, ya que reservó exclusivamente para los españoles peninsulares, como se había señalado con anterioridad, los grandes cargos, es decir, el virrey, los gobernadores de las provincias, los generales en el ejército, los almirantes en la marina. En la religión pues eran los obispos o arzobispos, mientras que los criollos pues tenían acceso nada más a un empleo de tabla media, por decirlo así. Ellos cuando mucho podían ser coroneles, cuando mucho podían ser sacerdotes,
como ya lo explicamos, o contadores en las haciendas. Obviamente esto va a provocar que los criollos comiencen a madurar la idea de la separación de la corona. Va a haber, antes de la independencia o del nacimiento de independencia, como lo conocemos en nuestro país, que va a iniciar en Querétaro, hubo varios movimientos previos que va a denotar el interés de los criollos por separar a la Nueva España de la corona española. El primer intento de separar a la colonia del dominio español ocurrió en el año 1563, cuando los hijos de Hernán Cortés participaron en una conjura contra la corona. Obviamente va a ser descubierto, van a ser encarcelados y después van a ser absueltos por los servicios que prestó el padre. Otro de los movimientos va a ser la conjura del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Obviamente recuerden que Francia fue guiada por un señor llamado Napoleón Bonaparte, el cual tenía una guerra con Inglaterra. Y esto motivó a que Napoleón Bonaparte estableciera un bloqueo comercial con Inglaterra, prohibiendo a toda Europa que hiciera comercios con Inglaterra. Para ello tuvo que agarrar un ejército Bonaparte y cruzar España para llegar a Portugal y obviamente obligarlos también a este bloqueo. Pero pues ya que estaba pasando por España, pues de una vez la conquistó. Tomó a Carlos IV, que era el rey de España, va a obligar a que abdique en favor de su hijo Fernando VII y este lo va a obligar a que abdique a favor de él. ¿Qué es lo que sucede? Que Napoleón Bonaparte de repente se convierte en el nuevo monarca español, lo que trae como consecuencia que en la nueva España, pues digan, nosotros le juramos lealtad a un rey español, pero ahora hay un rey extranjero. Y entonces va a comenzar las conjuras para separar la Nueva España, ya que estaba difícil que los españoles lograran derrotar a un ejército como el francés. La idea era separarlo para que vinieran a gobernar tanto Carlos IV como en su caso Felipe VII. Es decir, nos íbamos a independizar, pero con la idea de traer a un monarca que siguiera gobernando. La idea obviamente era dirigida por los peninsulares, los cuales no querían perder ni sus propiedades ni sus privilegios. Obviamente que no va a prosperar. La siguiente va a ser la conspiración de Valladolid. Esto sucedió en septiembre de 1809, donde se va a descubrir que estaban convencidos que España no se iba a separar de Francia y por lo tanto seguía con la idea de separar a la Nueva España para que viniesen los reyes españoles a seguir gobernando estas tierras. En los meses siguientes, entonces, se van a formar unas juntas, tanto en San Miguel el Grande, en Guanajuato, Celaya, en el mismo Guanajuato, así como en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, se van a reunir algunos militares que habían participado en la conspiración de Valladolid. Entre ellos se encontraban Ignacio Allende, Mariano Abasolo y Juan Aldama. Ellos lograron evadir algunas autoridades y comenzaron a organizar varias reuniones de carácter sedicioso, es decir, con la idea de separarse. Debe de observarse de que son puros criollos los que están participando en este movimiento. De manera paralela también participaban en unas tertulias literarias que se celebraban en Querétaro. Con el pretexto de tener alguna literatura, se reunían en la ciudad de Querétaro y ahí prácticamente comenzaron a fraguar la idea de separarse. Ahí se discutían entonces la conveniencia de desconocer a las autoridades virreinales e instalar en su lugar una junta de gobierno provisional
y lograr la independencia bajo el pretexto de que se trataba de una maniobra para mantener a la Nueva España a salvo de Francia y esperar la reinstalación de Fernando VII. Estas reuniones también tenían lugar en la casa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, el cual estaba acompañado por otras personalidades, entre ellas estaba su esposa, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Entre otras personas, a esto se les unieron Ignacio Aldama, así como el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla. La próxima clase hablaremos cómo fue descubierta y inició el movimiento de independencia. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Cuídense.